Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor, la sala es toda suya. Bien, muchas gracias. Gracias, Sefocá, por la invitación. Yo creo que he vuelto después de casi 2 meses de estar, después de un mes, mes y medio casi de estar de baja. Entonces, encarecido yo, gracias, agradecido yo siempre por Sefocá, siempre por darme la oportunidad. Entonces, el día de hoy se nos ha encomendado hablar un poco del sobreseimiento y del control de acusación. Entonces, para hacer un poquito más didáctico la clase, si es que tuvieran preguntas o alguna duda respecto a un caso en concreto, yo no tengo ningún inconveniente en poder responderlo, ¿no? Si es que yo conozco la respuesta, obviamente los voy a poder apoyar. Entonces, obviamente no me creo conocedor de todo, no soy un ser perfecto. Ahora, si nosotros observamos, por ejemplo, antes de llegar a la etapa intermedia, el control de acusación, nosotros debemos conocer cuáles son las etapas del proceso. El proceso penal comienza con la noticia criminal, sigue con la apertura de una investigación preliminar, después sigue la investigación preparatoria formalizada y de ahí viene la etapa intermedia, de donde vamos a tocar algunos temas en concreto el día de hoy. Entonces, si nosotros observamos cuál es la finalidad de las diligencias preliminares, ya la conocemos todos absolutamente, que las diligencias preliminares tienen como finalidad realizar actos urgentes e inaplazables. ¿Cuáles son esos actos urgentes e inaplazables? Los actos urgentes, actos que no pueden esperar, actos que deben ser realizados de manera inmediata, deben ser realizados ya, porque esperar a que se realice un acto de investigación después puede perjudicar incluso la investigación. Por ejemplo, en el caso de una conducción en estado de ebriedad, si es que nosotros hablamos de actos urgentes e inaplazables, ¿cuál sería un acto de investigación urgente e inaplazable en un delito de conducción en estado de ebriedad? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién me detalla ello? Un acto urgente e inaplazable en los delitos de conducción. Claro, el dosaje etílico, el doctor Alfredo Rivera. A ver, vamos a conectarnos también del Facebook para poder ver las preguntas. Vamos a ver, porque siempre hay comentarios en Facebook que nunca los puedo leer porque no estoy atento a la hora de la clase. Ahí está. No estoy atento. Ya, ahora sí. Ahora los puedo ver en vivo también. A ver, ahora, si nosotros observamos, por ejemplo, como dicen ustedes, un acto urgente e inaplazable sería el dosaje etílico, por ejemplo, el examen toxicológico, la muestra de sangre, como ustedes le quieran decir. ¿Por qué? Porque si es que dejamos ese acto de investigación para mañana, para pasado, 2, 3 días después, hay que esperar que le den libertad y recién hay que realizar ese acto de investigación. Entonces, para el momento de la pericia, ya no va a haber resultado, pues el resultado obviamente va a ser negativo. Entonces, lo que nosotros queremos es realizar dentro de las diligencias preliminares los actos que necesariamente son obligatorios, pues, los actos que no pueden esperar su realización. En el caso de un homicidio calificado, por ejemplo, un homicidio simple, un feminicidio, el tipo de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en grado de muerte de la persona, eh, hay un cadáver. Entonces, ¿cuál sería un acto urgente e inaplazable que se podría realizar en esa situación? ¿Quién me explica? El levantamiento de cadáver, claro está. El levantamiento de cadáver. ¿Qué más? ¿Qué otro acto urgente e inaplazable podríamos tratar ahí? Otro acto urgente e inaplazable, a ver. El levantamiento de cadáver es una diligencia, claro. ¿Qué más? ¿Qué haces con el cadáver cuando ya realizaste el levantamiento de cadáver? La necropsia. Entonces, miren, si nosotros realizamos un levantamiento de cadáver, lo próximo a realizar como acto urgente e inaplazable es recoger las evidencias de la escena del crimen o donde encontraron el cadáver. Muy bien, doctor de la Sota. Entonces,
ese acto urgente e inaplazable no puede esperar, pues no podemos esperar a que el cadáver se descomponga para poder sacar restos, no sé, de ADN, de sangre, de uñas, de pelo, lo que ustedes quieran. Entonces, esos hallazgos se realizan de manera inmediata, siempre y cuando tú realices un acto urgente e inaplazable. Ahora, esa es la finalidad de las diligencias preliminares. Los plazos, ¿qué actividades procesales puedes aplicar? Bueno, yo creo que eso sería tema de otra conversación ya. Entonces, se acaban las diligencias preliminares, sea una investigación común, una investigación compleja o de crimen organizado, lo que ustedes quieran. El fiscal tiene dos opciones. Perdón, estoy equivocándome. El fiscal recibe la denuncia, la noticia criminal, realiza una evaluación de la denuncia que se ha realizado y él tiene dos opciones: apertura de investigación preliminar o realiza un archivo, pero no es el archivo que se realiza después de la investigación preliminar, es un archivo que se realiza antes de la investigación preliminar. A ese tipo de archivo se le denomina archivo liminar, porque es un archivo que se realiza desde el comienzo. El fiscal no necesita realizar actos de investigación, no necesita disponer de declaraciones, realizar diligencias o pericias, no necesita absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el simple hecho denunciado para él no constituye delito o sería imposible de demostrar. Entonces, cuando el fiscal se percata que esa denuncia no tiene ni siquiera pies ni cabeza, lo más sano, hablando procesalmente, es que se realice un archivo liminar. Entonces, si es que no existe un archivo liminar o no se puede aplicar un archivo liminar, lo que se debería realizar de manera concreta es eh, la realización de una investigación en sede preliminar. Cuando ya existen actos de investigación que se realizan en sede preliminar, ya no se denominaría archivo liminar, sino se denominaría archivo preliminar. Entonces, ¿ese archivo preliminar es diferente del archivo liminar? Sí. Uno, el estadio. El archivo preliminar es primero antes de la investigación y el archivo, antes de las diligencias preliminares, perdón, y el archivo preliminar es después de realizar diligencias, antes de formalizar, decide archivar preliminarmente. ¿Ok? Entonces, el fiscal tiene dos opciones: archiva preliminarmente o formaliza la investigación preparatoria. Si es que decide archivar preliminarmente la investigación, tiene la obligación el representante del Ministerio Público de notificar a las partes procesales. Las partes procesales dentro del quinto día, dentro de los 5 siguientes días de notificada esa disposición, tienen la oportunidad de realizar una elevación de actuados. Tienen 5 días, te notifican actos de la disposición de archivo el día de lunes. El día martes comienza a correr el primer día. Martes, miércoles, jueves, viernes, lunes. El otro lunes se estarían configurando los 5 días para el vencimiento del archivo, para el vencimiento de la elevación de actuados. Existe una probabilidad, por ejemplo, ¿sabes qué, doctor? Mi investigación la archivaron porque no teníamos los elementos de convicción, no habíamos conseguido los testigos, doctor, no conseguimos las fotos a tiempo, entonces la fiscalía no tenía nada, absolutamente nada, y archivó. ¿Y cuándo archivaron? Bueno, eso fue hace 3 años. ¿Y ahora qué pasó? No, doctor, y ese caso ya está consentido el archivo. Yo les digo algo, por ejemplo. Existe la posibilidad de aplicar el reexamen de una disposición de archivo. Cuando el fiscal ya ha archivado, ya existe consentimiento del archivo, pero existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos de convicción, nuevos elementos que puedan vincular al sujeto al delito, ahí se puede hacer un reexamen de una disposición archivada. Entonces, si es, ojo, solamente si es que existen nuevos elementos de convicción. En esos casos nada más. Si ese elemento de convicción que tú propones ahora, después de 1 año, 2 años de que se ha archivado la investigación, es el mismo del cual se ha tratado en la investigación preliminar, entonces no tienes nada que hacer ahí, pues. Tienen que ser nuevos elementos de convicción, ¿ok? Porque el archivo, uno, puede ser por descuido del fiscal, o dos, el archivo también puede ser porque no existen suficientes elementos de convicción, no existe probabilidad para el fiscal para que el fiscal pueda formalizar la investigación. Entonces, si nosotros vamos, ¿me van entendiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo la idea? ¿Se entiende la idea?
Díganme, por favor, para poder avanzar. ¿Quién me puede encontrar el artículo? Excelente, doctor Milko. ¿Quién me puede encontrar el artículo la elevación de actuados, perdón, para decirles el punto preciso, el artículo preciso? Código Procesal Penal. Entonces, ¿se puede aperturar una investigación después de que se ha archivado? Sí, claro que sí se puede. Se llama reexamen de la disposición de archivo. Y ese reexamen de la disposición de archivo se realiza siempre y cuando existan nuevos elementos de convicción. No hay imposibilidad, doctor Henry, no hay imposibilidad, no hay ningún delito que lo prohíba. El código es completamente claro. Dice reexamen de disposición. No dice, excepto los delitos, tal. No, 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 no dice eso. Entonces, lo que no está prohibido está permitido en el órgano procesal. Entonces, si es, la Corte Suprema también dice lo mismo, ¿no? En el tema de la presentación de pruebas, por ejemplo, en la etapa intermedia, te dice, ¿no? Los medios de prueba son típicos y son atípicos. Tú puedes presentar los que son típicos, los que están reconocidos por ley, y tú también puedes presentar los que son atípicos, los que nadie se espera, pero tiene que ofrecerse respetando los derechos de las partes. Lo que significa también que lo que no está prohibido está permitido. Un sobreseimiento que fue declarado infundado. Ahí vamos a llegar, Doc, ahí vamos a llegar, no se preocupe, vamos poco a poco, vamos poco a poco. A ver, ¿encontraron el artículo? El artículo de la elevación de actuados, por favor. Yo soy malo con los números. Acá está. El artículo 334, numeral 5 del Código Procesal Penal te dice: el denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal en el plazo de 5 días eleve las actuaciones al fiscal superior. Ese es el recurso de elevación de actuados, ¿ok? Ya el fiscal superior se pronunciará dentro del 5.º día, podrá ordenar que formalice la investigación, se archiven las actuaciones o se proceda según corresponda. Pero si ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, miren, les van a tocar casos, el artículo 344, numeral 6, te dice, el fiscal superior podrá pronunciarse dentro del 5.º día y puede hacer esto: ordenar que se formalice la investigación, que se archivan las actuaciones o se proceda según corresponda. Pero en algunos supuestos, en algunas oportunidades, el plazo de las diligencias preliminares eran de 60 más 60 días, ya se acabaron los 120 días y el fiscal superior dice, ¿sabes qué? Investiguemos 30 días más, investiguemos 60 días más. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese supuesto cuando el fiscal solicita ampliar el plazo que ya no está establecido por ley? Ustedes conocen, ¿no? La única posibilidad de salirnos de los 120 días de diligencias preliminares es que sea considerada esta investigación como compleja, pero la complejidad no surge de la Fiscalía Superior, surge de la Fiscalía que está llevando a cabo la investigación. Entonces, el fiscal superior no puede dar un plazo más allá de lo establecido por ley para un proceso que no genera una actividad compleja. ¿Qué podrían hacer en ese supuesto, por ejemplo? Plantearíamos un control de plazo. Podría ser un control de plazo, claro. Podríamos también, por ejemplo, solicitar la nulidad de esa disposición. Ustedes conocen, por ejemplo, que el artículo 149 del Código Procesal Penal te habla del principio de taxatividad y te dice que todo lo que se realiza, pero vamos a explicarle con el artículo para que no piensen que yo les estoy engañando. El artículo 149, 149, acá está. 149 te dice taxatividad. Mira lo que dice: la inobservancia de las disposiciones
establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad solo en los casos previstos por la ley. La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales. ¿Qué significa una inobservancia de las actuaciones procesales? Significa que, por ejemplo, el Código Penal te establece que las diligencias preliminares son de 60 días en casos comunes, ampliables por 60 días más. Pero si tú, el fiscal archiva el caso, se realiza una elevación de actuados y el fiscal superior dice, ¿sabes qué? Quiero 60 días más, quiero 100 días más, lo que ustedes podrían plantear es una nulidad de esa disposición. Podrían plantearla directamente, una nulidad de oficio al fiscal que está llevando al fiscal superior, por ejemplo, o en todo caso, ¿qué podrían hacer? Por ejemplo, ¿qué se les ocurriría? ¿Cómo podrían de otra manera analizar una nulidad de una disposición? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tienen en mente? Ya una tutela. ¿Se podría plantear una tutela en ese caso? ¿Cómo aplicarías la tutela? A ver, ¿cuál sería la finalidad de la tutela en ese caso? ¿Qué opinan? Esa es la respuesta, o sea, la respuesta correcta es la tutela. Pero, por ejemplo, miren, si nosotros observamos, si nosotros observamos habeas corpus, no. Si nosotros realizamos un habeas corpus, va a ser un proceso aparte, va a ser un innecesario. Si nosotros realizamos un habeas corpus, en realidad la tutela de derechos tiene como más o menos una finalidad del habeas corpus, ¿no? Eh, Tratar de reparar los derechos que han sido vulnerados por la persona. Esa es la diferencia del Código de Procedimientos Penales con el Código Procesal Penal. Antes, en el Código de Procedimientos Penales tenías que recurrir a una vía constitucional aparte. Ahora lo puedes hacer dentro del proceso penal porque se conoce al juez de garantías como un juez constitucional. Eso es un título muy bonito que se le ha dado, pero que en casi nada se puede cumplir, ¿no? Casi nada de eso cumple el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria es muy permisivo con, con el Ministerio Público. El fiscal le pide lo que sea, el Poder Judicial, el juez de investigación preparatoria, le acepta y le permite absolutamente todo. Entonces, ustedes conocen el acuerdo plenario 4/2010 y 2/2012. El, el acuerdo plenario 4/2010 básicamente nos habla de la tutela de derechos, porque sus derechos no son respetados por los plazos excesivos, nadie puede ser investigado por un plazo excesivo. Ojo, ojo, pero no vayamos a confundir. La tutela de derechos se aplica siempre y cuando no existe una vía procedimental para tu reclamo. Elías Salcedo. Elías, ¿quieres conectar tu audio? Bueno, creo que no. Entonces, mira, la tutela de derechos se aplica de manera residual. La residualidad significa que tú puedes utilizar la tutela de derechos siempre y cuando no existe una vía procedimental. Si lo que tú estás haciendo respetar es la investigación dentro de un plazo razonable, entonces la tutela de derechos no es tu salida. Lo que tendrías que aplicar es un control de plazo, porque tú quieres analizar el plazo razonable. La tutela de derechos es cuando ya hablamos de derechos fundamentales constitucionales o procesales reconocidos a favor del mismo investigado.
Entonces, el artículo 71, numeral 4, te dice que la tutela de derechos se aplica y se solicita al juez de investigación preparatoria. Y el juez de investigación preparatoria tendrá que subsanar, reparar, retrotraer el proceso hasta el momento de que sea vulnerado el derecho del investigado. Entonces, esa es la tutela de derechos, ¿ok? Si nosotros hablamos de un control de plazo, el control de plazo sirve para limitar la investigación que no puede ser realizada de manera permanente, no puede ser eterna una investigación. El fiscal establece un plazo, que también está establecido dentro del Código Procesal Penal, y ya pasaron 2 días después de que se venció el plazo, control de plazo. O el fiscal dice, no, ¿sabes qué? Vamos a poner, este caso es un caso común, pero vamos a utilizar el plazo de la investigación por crimen organizado, 36 meses, porque yo como fiscal me voy a ir de vacaciones, tengo otros casos que investigar, entonces vamos a utilizar los 36 meses en un proceso común. ¿Qué puedes hacer ahí? Control de plazo. La tutela de derechos se basa básicamente, se utiliza básicamente cuando existen derechos vulnerados a favor del investigado, que se pueden utilizar a favor del investigado. Entonces, ¿qué corresponde hacer cuando se agotó el plazo de 120 días en la etapa preliminar y en este proceso se presenta una controversia entre fiscalías? ¿Qué tipo de controversia podría haber entre las fiscalías? Bueno, no entiendo la pregunta. Listo. Entonces, terminamos las diligencias preliminares. El fiscal tiene la posibilidad, la última oportunidad de terminar el proceso si es que él desea que termine. ¿Ok? Si es que él desea que termine, archiva, archivo preliminar o formaliza. Archivo, elevación de actuados. Dentro de los 5 días o en todo caso se realizará de manera extemporánea siempre y cuando se presenten nuevos elementos de convicción. Y eso ya eso ustedes lo conocen. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, a ver, si nosotros observamos lo que dice el Código Procesal Penal, ya vamos a entrar a la investigación preparatoria, la investigación preparatoria formalizada. Dentro de la investigación preparatoria formalizada, hay algunas cosas que se pueden hacer tanto como en la etapa intermedia. Por ejemplo, las excepciones, la excepción de improcedencia de acción, de prescripción, por ejemplo, de cosa juzgada. Este tipo de excepciones se pueden plantear tanto en la investigación preparatoria como en la etapa intermedia. Pero existen oportunidades, por ejemplo, en las cuales tú planteas una excepción en la investigación preparatoria y también quieres plantear una excepción en la etapa intermedia. Normalmente la Corte Suprema dice, si es que ya lo hiciste antes, no lo puedes hacer de nuevo, porque va a ser el mismo análisis, pues, va a ser lo mismo. Pero hay una excepción, toda regla tiene una excepción. Si es que se ha modificado la imputación, si es que ha existido una variación en la imputación, un cambio de tipo penal, un cambio de hechos, por ejemplo, ahí puedes plantear una nueva excepción de improcedencia de acción. Incluso dentro de la investigación puedes plantear 2 o 3 veces, dependiendo si es que el fiscal, por ejemplo, ha variado la imputación. O si es que en la investigación preparatoria los hechos en materia de imputación, el objeto de prueba, era cierto hecho y después se cambió a otro hecho, podrías plantear una excepción de improcedencia de acción. Entonces, ¿las tutelas de derechos también se pueden plantear dentro de la formalización? Claro que sí. Normalmente, lo común es que las tutelas de derechos se planteen dentro de la investigación preparatoria formalizada. ¿Por qué? Porque tú ya sabes cuál es el juzgado de investigación preparatoria que va a llevar tu caso, tú ya sabes quién es el juez que está a cargo del proceso. Entonces, es facilito, ¿no? Vas, presentas tu escrito. Y el problema es cuando tú lo presentas antes de que formalicen. Se puede presentar una tutela de derechos al juez de investigación preparatoria antes de que se formalice la investigación. La respuesta es que sí. Lo único que tienes que hacer es realizar tu escrito, desarrollar tu escrito y de ahí lo presentas sin número de expediente, obviamente, porque tú vas a generar el número de expediente al juzgado de investigación preparatoria de turno. Ya ellos verán, delegarán a qué juez de investigación preparatoria se va a hacer cargo de esta investigación. Entonces, termina la investigación preparatoria formalizada. Ustedes ya conocen perfectamente 120 días más 60 días, delitos comunes, 8 meses, investigaciones complejas, 36 meses, investigaciones de crimen organizado, lo que ustedes quieran.
Entonces, el fiscal tiene la posibilidad, no, bueno, tiene la obligación de emitir una disposición. Es la última disposición que va a emitir. Debería ser la última. Pero hay algunos fiscales que son muy vivos, pues no, muy hábiles. Después de que se emite la disposición de conclusión, emiten una disposición de aclaración. Y después de esa disposición de aclaración, recién emiten un requerimiento de acusación. O cuando ya hay un requerimiento de acusación por medio, emiten una nueva disposición de aclaración. Entonces, ahí viene el problema, pues. Cuando se emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, significa que la investigación ya terminó. Los hechos, materia de investigación, ya no se pueden investigar. Entonces, ya la carpeta pasa al despacho del fiscal para que el fiscal pueda ver si es que va a realizar lo siguiente. Si va a realizar un requerimiento de acusación, si va a realizar un requerimiento de sobreseimiento o si va a realizar un requerimiento mixto. El requerimiento de acusación significa que el fiscal lo que quiere es que te sentencien, pues. Eso es lo que quiere el fiscal. Entonces, como quiere que te sentencien y como sabe que hay elementos de convicción que te perjudican, que se vinculan entre sí y te acreditan como sujeto activo, entonces lo que quiere el fiscal es que te sentencien. No porque le caigas mal, sino porque ese es su trabajo, pues. Entonces, como su trabajo se rige bajo el, ¿cómo le dicen ellos? ¿Cómo le dicen? Metas, creo que le dicen metas, ¿no? Mientras más casos sentenciados tengas, mejor para ustedes, ¿no? Al mes tienen que sacarme 500 formalizaciones, 500 acusaciones, son sus metas que tienen ellos, ¿no? Mis metas es absolver a todos mis patrocinados, ellos tienen como meta formalizar, acusar procesados y que se sentencien, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros observamos ello, ya se emite la disposición de conclusión, el fiscal dentro de los 10 días debe emitir su requerimiento ya, sea de acusación, de sobreseimiento o un requerimiento mixto. Cuando hablamos de un requerimiento de sobreseimiento, ese sobreseimiento se ampara en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Y ahí están las causales de sobreseimiento. Y dentro de esas causales de sobreseimiento también se encuentra la definición del delito en sí. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, la definición del delito? ¿En el Código Penal o en el Código Procesal Penal? ¿Quién me puede decir? La producción, ¿verdad? Exacto, doctor Mirko. Esa es la producción, ¿no? Eh, en realidad está definido en el Código Procesal Penal. Miren, por ejemplo, artículo 344. Excelente, doctor Brian. 344. Vamos al artículo 344 y vamos a hacer un poquito de analogía inversa. Doctor, pero la analogía está prohibida. Sí, pues está prohibida, pero estamos hablando de otro tipo de analogía. Cuando analizamos, por ejemplo, el artículo 344, numeral 2, literal B, te habla de la teoría pentapartita del delito, ¿ok? El hecho, ¿el hecho qué significa? Que existe una conducta, listo. No es típico, o sea, que te exige tipicidad. Concurre una causa de justificación, antijuricidad. De inculpabilidad, culpa, y de no punibilidad. Entonces nosotros ya estamos observando que existe una definición de la teoría del delito. ¿Qué es lo que te pide el artículo 344 del sobreseimiento para el sobreseimiento? Que no haya delito, pues. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del delito? Ahí están, pues, en el artículo 344, numeral 2, literal B. Doctor, pero eso yo lo he leído en libros extranjeros. Sí, pues está en libros extranjeros, pero también está en nuestro Código Procesal Penal desde el año 2006. Bueno, acá está desde el año 2006. Entonces, ya depende de dónde quieran utilizarlo, pues, ¿no? Si les gusta la doctrina extranjera, la jurisprudencia extranjera, los libros extranjeros, bueno, es gusto de cada uno. Pero yo me rijo a lo que dice el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal lo establece. ¿Qué es el delito? ¿Cómo no existe delito?
Entonces, si aplicamos una analogía inversa, ahí está la definición del delito. Excelente, doctor Brian Gavino. Si fuera su profesor, le sumaría 10 puntos a su examen. Tengo algunos alumnos también que están conectados esta noche. A ver, entonces, se emite el requerimiento de acusación. Ustedes ya conocen perfectamente la típica. El fiscal en las diligencias preliminares utilizó el plazo, bueno, ¿cómo le dicen ellos también? Adecuó la investigación preliminar a un caso de crimen organizado. 36 meses en diligencias preliminares. Investigación preparatoria formalizada, 36 meses más. Prórroga de la investigación, 36 meses más. ¿Cuánto tiempo tenemos ahí de investigación? Solamente de investigación. ¿Quién me responde? 9 años, señor. Doctor de la Sota, 9 años, imagínense, 9 años investigando, 9 años realizando actos de investigación, pidiendo prisiones preventivas, medidas cautelares, toda la investigación que pudo haber hecho el Ministerio Público durante 9 años. Ahora, yo le pregunto, doctora Stephanie, en esos 9 años, cuando se emite el requerimiento de acusación, ¿cuántos días tiene usted para realizar objeciones, observaciones o lo que quiera usted, observaciones formales, sustanciales, lo que usted quiera plantear? ¿Cuántos días tiene usted, por ejemplo, para contestar esa acusación? Son 10 días, ¿sí o no? Ahora, yo le pregunto algo. En una investigación por crimen organizado, ¿usted cree que existen 5 o 6 elementos de convicción, medios probatorios ofrecidos? ¿Ustedes creen que va a existir solamente 4 o 5 declaraciones, ¿no? 10 documentales, así como un proceso, no sé, de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Un proceso de hurto, de robo, de violación. No es igual. El Código Procesal Penal solamente te habla de manera genérica. Te dice 10 días para que tú puedas aplicar, responder una acusación, observar, objetar, lo que tú quieras. Eso lo dice el artículo 350 del Código Procesal Penal. Pero yo te pregunto algo. Una investigación de 9 años en diligencias preliminares, en investigación básicamente, ¿podrías tú trabajar correctamente esos 9 años en tan solo 10 días? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinan? ¿Qué harían, por ejemplo? Es imposible. Es imposible, claro, es imposible. Claro, es que miren, dedicarte 10 días de manera exclusiva significa, uno, no tener descanso, dos, perder otros casos, perder otras audiencias, una pérdida absoluta de tiempo. Tienes que dedicarte los 10 días, porque son casos completamente complejos, pues. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes cuando están frente a esos supuestos? Claro, o sea, de poder se puede, bien trabajado sí se puede, pues, ¿no? Pero después viene el dolor de cabeza, la preocupación, a veces estás contra el tiempo, pues, ¿no? Conseguir los elementos de convicción, los medios probatorios que quieres ofrecer para la etapa intermedia, ahí viene lo complicado, pues, ¿no? ¿Sabes qué? Oficias a tal lugar y eso te van a notificar de acá a 20 días, por ejemplo, entonces, pucha, ya fue el plazo, pues, ¿no? Si no, eso no. Yo lo estuve llevando desde el inicio y ya se tienen trabajando para ese momento. Claro, ese es el tema, pues, ¿no? Imagínate que tú de piña, por ejemplo, te contratan justo el primer día que emiten el requerimiento de acusación. Le notifican al investigado el requerimiento de acusación y a ti te buscan el quinto día, faltando 5 días. A mí me ha tocado, faltando 5 días para que se vence el requerimiento de acusación, el plazo del requerimiento de acusación, eh, me contratan. Declarada la conclusión de la investigación preparatoria, ya pasaron 8 meses y el fiscal no se pronuncia, ni los abogados piden control del plazo que procede para cerrar el caso. Declarado la conclusión de la investigación preparatoria y pasaron 8 meses y el fiscal no se pronuncia.
y los abogados piden control de plazo. Es que en realidad no va a concluir porque se ha declarado la conclusión. Si es que, perdón, estoy que me confundo. Si es que ya se declaró la conclusión, el código dice que son 10 días, si no me equivoco. Entonces, lo que tú tienes y otros abogados no han planteado un control de plazo, lo que tienes que hacer tú es plantear el control de plazo. Pero yo te aconsejo algo, mire, yo les voy a dejar un pequeño tip cuando se hacen controles de plazos judiciales. Miren, por ejemplo, diligencias preliminares, ustedes saben perfectamente, 60 más 60 días, 120. En el día 121, yo voy a la fiscalía siempre que voy a plantear un control de plazo, siempre hago esto. Y tienen que hacerlo ustedes porque si no, se van a perjudicar. Miren, en el día 121, 8 de la mañana, no, perdón, 4 de la tarde, 4:30, cuando sé que ya van a terminar su trabajo, yo voy, realizo una lectura de carpeta. En la lectura de carpeta, ustedes saben perfectamente que se puede dejar una constancia de la lectura. Entonces, yo en mi constancia de lectura, lo que hago siempre, absolutamente siempre, es dejar constancia de todas las disposiciones y providencias que se han emitido durante la investigación. A ver, para que me crean, voy a publicarlo, voy a sacarlo aquí, para que no digan que soy mentiroso. Miren lo que ustedes deben hacer, ¿eh? Por obligación, sí o sí. Acá está. Ustedes me dicen si se puede observar, por favor, dónde está. Ya, miren, acá está. Por ejemplo, vamos más abajito porque si no se ve el nombre de mi patrocinado. Por ejemplo, ustedes ven en el lado derecho, ¿se puede observar? Ustedes me dicen si se observa, por favor. Calculo que sí se puede observar. Sí, doctor. Ok, eso es cierto, pues, eso es cierto, doctor Yaideb. La fiscalía siempre, siempre, para el día de la audiencia de control de plazo, doctor, mire, acá está la nueva disposición, usted no se ha dado cuenta, no es mi culpa. Entonces, lo que yo hago, disculpando la palabra para esos fiscales que son muy vivos, yo voy al día siguiente, si ustedes se dan cuenta, 8 de agosto del año 2023, 13:24 de la tarde. Ya cuando van a cerrar, ya cuando va, como la fiscalía de acá le gusta trabajar hasta las 4 de la tarde, 13:24 yo estoy ahí parado, pues, en su despacho, realizo mi constancia de lectura y comienzo a tomar nota. Disposición número 1, fecha tal. Disposición 2, 3, 4. Y ahora vienen las providencias. Providencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12. Y encima me pongo a contar hasta los folios 295. Entonces, 3:40, 3:50, obviamente yo ya tengo mi control de plazo completamente armado, incluso ya tengo escaneado este cargo, lo mando a mi oficina y en menos de 5 minutos ya se ingresó ese control de plazo. Entonces, cuando nosotros realizamos de esa manera ese trabajo, el fiscal lo único que va a decir es en la audiencia, disculpe doctor, sí, pues tiene razón, ¿no? Vamos a emitir la disposición que corresponde, pero ya le prohibimos al fiscal que te saque una disposición debajo de la manga, como estaban acostumbrados, y decir, doctor, disculpe, pero ayer antes de que usted pida el control de plazo, nosotros habíamos declarado compleja esta investigación, ya no es por 120 días, es por 8 meses, o ahora es por crimen organizado. Ya no pueden hacer eso, pues. Entonces, ya se dieron cuenta que el abogado tiene que ser mosca, pues tiene que ser muy inteligente, tiene que ser astuto. No hay absolutamente ningún abogado que haga lo mismo que yo he hecho ahí. Entonces, yo se los dejo a ustedes para que de ahora en adelante no tengan ese problema, pues, ¿no? Para que el fiscal eh, no le pueda sacar un as bajo la manga, una disposición por lo bajo, ¿no? ¿Sabes? Y todavía lo ponen con fecha anterior, ¿no? Incluso tú fuiste a hacer lectura de carpeta,
pero no pusiste, no consignaste las fechas, los números de disposiciones, y el fiscal en tu cara te pone una disposición más. ¿Saben cómo aprendí esto? Lo que pasa es que yo tenía un casito, un proceso en la Fiscalía de Lima, hay varias fiscalías de Lima, así que no se pueden sentir mal, en un despacho de una fiscalía de Lima, eh, y el proceso ya estaba completamente terminado ya. La parte agraviada no había ido a declarar, no habían participado en la declaración de los papás, no habían concurrido absolutamente ningún testigo ni denunciante. Primicia chucherita, nadie lo sabe. Listo, doctor Mirko. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo planteo un control de plazo y yo estuve convencidísimo que, ¿cómo se llama? Se iba a emitir la disposición de archivo. Entonces, después de mi control de plazo, un día antes de mi control de plazo, perdón, un día después de mi control de plazo, yo le digo al fiscal, doctor, envíeme copias de la carpeta fiscal completa porque quiero tenerlo. Entonces el fiscal me dice, no, doctor, pero le voy a enviar, miren, hasta ahorita, doctor, hay 7 disposiciones, pero solamente le voy a enviar la uno, la 2, la 3, la 4 y la 5, me dice, porque las otras disposiciones son disposiciones de mero trámite, nada más, ¿no? Una disposición y providencia es mero trámite. Entonces les juro que por primera vez en mi vida, por primera y última vez en mi vida, eh, confié en un fiscal. Fue la primera y última vez en mi vida que yo confío en un fiscal. Entonces, el fiscal, cuando yo planteo el control de plazo, como yo no había ido a hacer lectura de la carpeta, como no me habían entregado copias de la carpeta completa, el fiscal cambia una disposición y me declara compleja la investigación y realiza actos de investigación, y ahí es donde sí llegan los familiares de la parte agraviada. Entonces, se amplió más el proceso, se llevó a juicio, al final lo absolvimos, sí, pues, pero me quedó de lección que nunca confíen ni en su ex ni en un representante del Ministerio Público. Pero todas las disposiciones se notifican, claro que les notifican, pues. Obviamente que te tienen que notificar. El artículo 120, y ahí viene otro tip para que tengan en cuenta. ¿Qué dice? Pero vamos a responder. Declarada la conclusión de la investigación preparatoria y pasaron 8 meses y el fiscal no se pronuncia ni los abogados. Es común mencionar el plazo de la fiscalía sigue sacando providencias o disposiciones para ser usadas en el requerimiento de acusación. Si el plazo de la fiscalía sigue sacando providencias o disposiciones para ser usadas en el requerimiento de acusación, en realidad eso sería ilegal, no se debería. Sí, para todas las disposiciones notifican. Miren, el artículo 127, ustedes tienen que tener en cuenta algo. La investigación comienza el 1 de enero del año 2023. Eso es un ejemplo nada más. Yo te pregunto, el doctor Dante Campos, yo le pregunto algo. Desde el momento que se apertura, a ver, el doctor Galaxy A30, el doctor dice que le notifican todas las disposiciones, a él le notifican, ok. Yo le pregunto algo, ¿a usted le notifican cuántos días después de que se emite la disposición? ¿Le notifican a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los días, a las semanas, a los meses? ¿Cuánto tiempo después te notifica la fiscalía? En el caso en concreto, no quiero que me mienta porque yo sé cuál es la verdad. Yo tengo casos a nivel nacional, yo sé cómo trabajan la mayoría de los fiscales, los despachos fiscales. Entonces, lastimosamente, este código que nosotros usamos, este código lo utilizan de diferente manera en cada distrito judicial. El código dice una cosa, ellos utilizan e interpretan otra cosa. La Corte Suprema ya está cansada de emitir casaciones de manera uniforme respecto al código o lo que dice. Entonces, pero las fiscalías hacen lo que le da la gana. Yo me he topado con jueces de investigación preparatoria que antes de que cites audiencia, no, perdón, antes de que resuelva una audiencia de tutela de derechos, le dice, ¿no?, al fiscal, señor fiscal, mire lo que dice el abogado del investigado. ¿Qué tiene que decir al respecto? Respóndame por escrito. Entonces, el código es uno solo, a menos que estén en el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Pero el código es uno solo, no te dice, córrele traslado al abogado al fiscal para que te responda por escrito
y después que el abogado responda también a la contestación del abogado, del fiscal. O sea, es una burocracia, disculpando la palabra, estúpida. Pero bueno, pues no, tampoco podemos insultarlo porque al final dependemos de ellos, de los jueces, ¿no? A ver, es cierto, no guarda relación con la fecha en que se emite. Yo le recomiendo, doctor, a lo que se refiere es que no espero que se venga el plazo para ver las disposiciones fiscales, como usted mencionó. Claro, o sea, eso sería lo de un abogado que trabaja de manera correcta, ¿no? Bueno, a veces yo no tengo tiempo para ir a hacer lecturas de carpeta semanalmente, diariamente, pero a veces, ¿no? Siempre y cuando mis asistentes me digan, doctor, ¿sabes qué? Ya se venció el plazo, bueno, pa, lectura de carpeta, cuando es necesario nada más. Entonces, cuando no es necesario, tú tienes que aplicar, por eso les digo, la inteligencia. Les recomiendo que lean el artículo 127, numeral 2 del Código Procesal Penal. 127, numeral 2 del Código Procesal Penal. Es un tip que les va a quedar a... Acá está. 127, numeral 1, perdón. La notificación y citaciones. Mira, miren, pero antes de eso vamos a responder, vamos a responder. El otro problema es que el juez de control de investigación para el control de plazo y otras se demora la diligencia fuera de los plazos. Se olvidan y dependen del especialista que también se olvida, no cumple con los plazos. Yo he visto, doctor, ¿cómo se llama usted? Alfredo Rivera, que al pobre especialista, al asistente jurisdiccional, al asistente legal, los, disculpando la palabra, un poco más le mentan la madre en plena resolución, porque el especialista dice, no, disculpe, señor magistrado, estuve de vacaciones, estuve de descanso, estuve de licencia por embarazo, gestación, lo que tú quieras. Y el juez abajo, llámese severamente la atención al especialista o al asistente jurisdiccional y que tenga más recelo en las notificaciones. O sea, los jueces no entienden, ¿no? Y entre ellos se tapan los errores que tienen, ¿no? Pero bueno, pues. Entonces, miren lo que dice el artículo 127 del Código Procesal Penal. Las disposiciones y las resoluciones deben ser notificadas a los sujetos procesales dentro de las 24 horas después de ser dictadas, salvo que se disponga un plazo distinto, un plazo menor. Entonces, ¿qué significa eso? Doctor, la investigación comenzó el 1 de enero del año 2023 y recién en diciembre, el 6 de diciembre, el doctor Galaxy A30 recién se entera que tenía una investigación en contra de él. Desde enero hasta diciembre ya transcurrió un año y en ese año la fiscalía ya formalizó, ya realizó actos de investigación, incluso ya hasta va a acusar, pues. ¿Qué podrían hacer ustedes? Porque es la práctica diaria. Los fiscales dicen, no, bueno, no hay que notificarle al investigado nada más, hay que hacer participar un defensor público y que ese defensor público lo defienda, el investigado ya para que yo le digo al defensor público que asista nada más, que firme, no realice preguntas, no realice absolutamente nada y todos tranquilos, seguimos con la investigación. Entonces, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, si tienen alguna idea? Contra esas disposiciones que no han sido notificadas. Declarar o solicitar, doctor Yaideb. Yaideb, ese es su nombre, ¿no? Godwani, Yaideb Godwani. Yaideb. ¿Es hombre o mujer? Disculpe la pregunta. Hombre, ok, doctor Yaideb. Se solicitaría la nulidad de esas disposiciones. Entonces, nosotros, ahora, ¿cómo armamos nuestra nulidad? Bueno, obviamente, la nulidad no puede ser conocida por el juez de investigación preparatoria de manera directa, pero sí lo puede hacer de manera indirecta. Objeción, doctor, pregunta sugestiva. Active su micro, doctor. ¿Quiere hablar? Mirko Espinosa. Sí, doctor.
Entonces, miren, si nosotros observamos esto, doctor, ¿cómo entonces, cómo podría plantear yo una tutela de derechos solicitando la nulidad? Ok, vamos a desarrollar esto. Artículo 71, numeral 4, te dice tutela de derechos presentada al juez de investigación preparatoria. ¿Cuáles son los derechos que son regulados o son defendidos por una tutela de derechos? Los jueces, los derechos que están en el artículo 71 y lo que regula la Constitución en su artículo 2. ¿Ya? Entonces, doctor, pero el derecho que usted me dice, el derecho, o no sé, a la notificación está en el Código Procesal Penal, pero ¿cómo podría ir más allá de lo que dice el Código Procesal Penal? ¿Cómo podría utilizar la Constitución, por ejemplo, para fundamentar mi escrito mi solicitud de tutela, mi tutela de derecho solicitando la nulidad? Bueno, principio de legalidad, pues, el principio de legalidad. Entonces, si nosotros hablamos del derecho desde el derecho constitucional, utilizamos principio de legalidad. ¿Cuál es el principio de legalidad? ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es la ley que no ha sido tomada en cuenta y que se ha vulnerado? Bueno, el artículo 127 del Código Procesal Penal, pues. Lo que dice la ley se respeta. Te guste o no te guste, se respeta. Y si no la respetas, estás vulnerando la legalidad, el principio de legalidad procesal. Entonces, por ahí puedes amparar tu nulidad, tu tutela de derechos solicitando la nulidad. Ahora, la nulidad obviamente también la tienes que fundamentar. Artículo 151, nulidad absoluta. Acá está. No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes, literal de, a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Principio de legalidad está dentro de la Constitución. Entonces, por ahí está el camino, por ahí está el fundamento. Ahora, doctor, usted nos está explicando la tutela, pero se supone que la clase es de control de acusación. ¿Se podría plantear una tutela de derechos dentro de una audiencia de control de acusación? ¿Ustedes qué me dicen? El artículo 350 no lo dice. Entonces, ¿no se puede o sí se puede? Miren lo que dice el artículo 71. La tutela de derechos se aplica solamente diligencias preliminares o investigación preparatoria. ¿Cuándo termina la investigación preparatoria? Cuando se emite la disposición de conclusión. Entonces, cuando se acusa, cuando estamos en una audiencia de control de acusación, ya estamos en otra etapa que no es la investigación preparatoria, pues sí, ya pasamos esa etapa, pues. Y estamos en la tercera etapa del proceso. Entonces, la tutela de derechos normalmente no se puede aplicar, a excepción, a excepción, si es que nos encontramos en un proceso inmediato. La Corte Suprema ha dicho que en los procesos inmediatos sí se puede aplicar tutela de derechos en la audiencia de control, pues. Solamente en esos casos sí se puede. Yo he planteado tutela de derecho en la audiencia de incoación de proceso inmediato. Ojo, en la audiencia de incoación de proceso inmediato, ahí he planteado mi tutela de derechos. Entonces, porque esa es una suerte de control de acusación, pues, ¿no? Si incoan o no incoan, si pasa juicio o no pasa juicio, juicio inmediato. Entonces, ahí es donde se tiene que ver, por ejemplo, si es que se puede plantear una tutela o no se puede plantear una tutela. Ahora, siguiente punto. El artículo 349, vamos un poquito más adentro ya de lo que dice ¿cómo se llama? El control de acusación. El artículo 349 te habla de los requisitos del requerimiento de acusación. ¿Ok? Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes tienen que tomar el código, cada artículo, como si fuera una receta de comida. Tú quieres preparar un arroz con pato bacán, utiliza los ingredientes, pues. ¿Qué necesitas para cocinar un arroz con pato? Bueno, necesitas arroz, necesitas el pato, cebolla, culantro, lo que ustedes utilicen para cocinar. Entonces, el artículo 349 se analiza de manera copulativa, pues. Tienen que estar reunidos todo lo que dice el 349. ¿Y qué es lo que dice el 349, por ejemplo? Del Código Procesal Penal. El primer numeral te dice, la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá
los datos que sirvan para identificar al imputado. ¿Cuáles son los datos que sirven para identificar al imputado? Nombres, apellidos, dirección, domicilio, DNI, si tiene tatuajes, quién es su mamá, quién es su papá, dónde trabaja, dónde vive, quién es su esposa, quién es sus hijos, la información que sea necesaria. Segundo, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias, ahí viene la división, precedentes, concomitantes y posteriores. Entonces, ahí es donde se tiene que determinar qué pasó antes, qué pasó con el delito y qué pasó después del delito. Esa es la definición de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Antes, durante y después del delito. ¿Ok? Si no está clara la imputación concreta, entonces, básicamente la Corte Suprema nos ha dicho, ¿no? Si la imputación no ha sido clara, sí o sí te vas a ganar una nulidad. Entonces, lo que no sé si estoy bien acostumbrado, yo utilizo mucho las imputaciones necesarias porque no quiero que mañana más tarde mis procesos regresen, se declaren nulos todos los juicios porque no existe una imputación necesaria por parte del Ministerio Público. Entonces, se aclara antes y que se aguante mañana en el proceso. Eso es lo que yo hago, por ejemplo. En casos en concreto, yo en un proceso normal de delitos contra la administración pública, yo estoy acostumbrado a plantear 3, 4, 5 imputaciones necesarias. Y aunque la fiscalía, disculpando la palabra, les joda esa manera de trabajar, así es como tienes que trabajar tú, pues. Porque si tú dices, no, bueno, la fiscalía no está imputando esto que el otro. Sí, pues, pero al final, quien está generando indefensión eres tú mismo, pues. Porque tú permites que el fiscal realice lo que le dé la gana. Y mañana más tarde algún juez se va a dar cuenta, pero el doctor, el fiscal, pucha, ni siquiera existió una imputación correcta. Declárese nulo todo el proceso, llévese de nuevo a juicio. O si no, lo que te dice ya, vacante, vamos a absolver, ¿ah? Mira lo que me ha pasado ahora último. Doctor, perfecto, vamos a absolvemos a su patrocinado, pero también vamos a remitir copias a la Fiscalía de Crimen de Corrupción de Funcionarios para que investigue por el delito de malversación de fondos. No hay peculado, pero para nosotros sí hay malversación de fondos, entonces que se aperture una investigación. Y eso es lo que genera la indefensión, pues. Eso es lo que generamos nosotros. Algunos abogados estamos mal acostumbrados a ver por encima del interés del patrocinado, del cliente, nuestro interés económico, pues. A algunos abogados les conviene, ¿no? ¿Sabes qué? Declaren nulidad 4, 5, 6 veces el juicio porque yo voy a ganar más. No. Al final, quien se perjudica es el cliente. ¿Ok? Hay que sacarlos un poquito de la cabeza. ¿No? La cosa es solucionar el proceso. Cueste como cueste, solucionarlo. No alargarlo, no sacar dinero. Yo odio ese tipo de trabajos, odio esos abogados que me buscan. A veces, no, doctor, ¿sabes qué? Hay que conversar con el fiscal, doctor, que me está pidiendo 5.000, 10.000 soles. Los odio, básicamente. Entonces, y yo sé que ustedes no son de esos porque se dedican, están estudiando, ¿no? Los abogados que estudian son los que menos nos dedicamos a actividades ilícitas y por eso los felicito. Ahora, el siguiente punto. Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio. Esto hay que tener en claro algo. Siempre tenemos que exigir, por ejemplo, si es una investigación por crimen organizado, el fiscal tiene la obligación de determinar hechos precedentes, concomitantes y posteriores para cada hecho en concreto. El día 21 de enero se robó a tal lugar, a tal empresa, bueno, ese es un hecho. El día 31 de agosto se robó en tal lugar, otro hecho, otro hecho, otro hecho. Cada elemento de convicción, no es que tú vas a poner los 2.000 elementos de convicción al final del requerimiento de acusación, no, tú tienes que poner este elemento de convicción es para este hecho y este hecho vincula a esta persona, ¿ok? Eso es lo que tienen que pedir en un requerimiento de acusación, es una observación formal, pues. Ustedes le dicen al fiscal, señor fiscal, por si acaso, usted ha puesto 2.000 elementos de convicción, pero nos confunde y nos hace perder el tiempo al momento de no decirnos que para quién es ese elemento de convicción. Bueno, doctor, ese es para su patrocinado. Bueno, entonces, señor juez, devuelvan el requerimiento de acusación y que el fiscal corrija todo eso. Eso es lo que se tiene que exigir. ¿Por qué? Porque ustedes no van a estar en juicio esperando, ¿no? Todas las audiencias. Yo tengo casos que hasta ahorita tengo, bueno, el juicio más largo que he tenido es con 81 audiencias. Y lastimosamente por culpa de otro abogado, yo tengo que estar conectado a todas las audiencias esperando a ver si es que hay una documental en contra de mi patrocinado.
porque normalmente debería ser presionar al Ministerio Público que te diga cuáles son los elementos de convicción y preguntarle al juez, señor juez, ¿cuándo vamos a tocar los hechos de mi patrocinado? Bueno, su patrocinado está en el hecho número 5, listo. Calculamos más o menos cuándo va a ser la audiencia, pues. O señor magistrado, que me llamen para poder realizar la audiencia. Eso es lo que se tiene que hacer. Por salud mental también. Ustedes también tienen que ponerse fuerte. De imputación necesaria. Ok, miren, por ejemplo, lo que pasa es que cuando la fiscalía, por ejemplo, miren, si ustedes se van a dar cuenta, la fiscalía cuando apertura una investigación, un delito contra la administración pública, lo primero que hace es una investigación contra los delitos, bueno, una investigación de delitos contra la administración pública, esa es la palabra. Dice, ¿no? Existe peculado, cohecho, colusión, malversación, existen intraneos, extraneos, existen millones de dólares, millones de soles robados. Bacán, eso es lo que hace en la investigación preliminar. Entonces, lastimosamente la Corte Suprema nos ha metido dos cachetadas a los abogados particulares y nos ha dicho, ¿no? Deja trabajar al fiscal. Durante las diligencias preliminares no puedes pedir, no puedes exigir imputación necesaria. No lo hagas, porque la investigación es progresiva. En las diligencias preliminares la investigación todavía es incipiente, es precoz. Entonces, deja que el fiscal trabaje y cuando formaliza, ahí agárralo. Entonces yo, muy obediente, formaliza, al día siguiente, imputación necesaria. Tú dices que hay peculado, dime, ¿cuál es el verbo rector? ¿Cuáles son los elementos configurativos del tipo? ¿Cuál es el verbo rector que tú utilizas para el delito de peculado? Si es por apropiación o utilización, si es que él es el funcionario a cargo de los bienes o caudales del Estado, todo eso tiene que responderme el fiscal. Si es que el fiscal no me responde, entonces yo tengo que solicitarle al juez de investigación preparatoria una audiencia de tutela de derechos por imputación necesaria. Acuerdo Plenario 2/2012, pues. La única tutela de derechos a la cual tú tienes que ir primero al fiscal es en esa tutela de derechos de imputación necesaria. Si tú vas directo al juez de investigación y dices, doctor, por si acaso el fiscal está realizando esta imputación y así no es, señor, inadmisible su tutela porque usted no ha ido donde el fiscal primero. Tiene que ir donde el fiscal porque el fiscal es el dueño de la imputación. Él es el que va a ver si está bien, está mal o qué es lo que va a imputar o no. Primero vaya con él. Cuando él le responda y usted no esté conforme, viene conmigo y aquí debatimos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Si pasados los 10 días para observar la acusación, ¿qué se puede plantear el delito de estafa? ¿Qué se puede plantear en el delito de estafa? Si pasaban los 10 días, bueno, mire, yo te soy sincero. A veces, no sé si está bien lo que yo estoy haciendo, pero a veces los clientes también te buscan faltando 1 o 2 días, pues no 3 días, o faltando el mismo día se vence, doctor, ¿sabes qué? Quiero conversar con usted. Me ha llegado este documento. Ok, listo. Doctor, pero yo llego mañana o pasado mañana a Huacho. Entonces, ya, ven con ese documento, ese día conversamos. Yo bien tranquilo, ¿pero de qué es? No, es una notificación, doctor, nada más, punto. Ya, bueno, conversamos el lunes. Llega el lunes a las 2 de la tarde y me dice, doctor, acá está la notificación. Y yo veo requerimiento de acusación. ¿Cuándo se vence el plazo? Lunes. Yo le digo, bueno, ya hoy día se vence el plazo, pues. Doctor, pero yo tengo documentos, tengo medios probatorios para ofrecer, porque el abogado anterior no hizo nada, que esto, que el otro. Ok. En algunas oportunidades, hemos presentado, por ejemplo, observaciones al requerimiento de acusación de manera extemporánea y nos hemos agarrado bueno, hemos solicitado la nulidad de la disposición y que se comience un cómputo nuevo por defensa ineficaz. ¿Ok? El abogado del investigado fue notificado con el requerimiento de acusación, pero ese abogado, disculpando la palabra, sonso, no hizo una observación, no ofreció medios probatorios, no hizo absolutamente nada, notificó, le dijo al abogado, al investigado, y el investigado confió en él y no hicieron absolutamente nada. Entonces, lo que yo solicito es que es la nulidad de esa resolución, esa notificación, me apersona el caso y le digo, ¿sabes qué, señor juez?
solicito la nulidad de esa resolución por defensa ineficaz y que se me vuelva a notificar a mí y desde hoy día que comiencen a correr esos 10 días de nuevo. Excelente, señor abogado, tome sus 10 días, como otras oportunidades en otros distritos judiciales, pero ¿qué está hablando usted? ¿Es su abogado ha sido escogido por él mismo? Sí, señor. ¿Su abogado es particular o defensor público? Es particular. Bueno, pues ahí hay defensa eficaz. Si es que no contestó, esa será su estrategia. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en diferentes distritos judiciales a veces te van a aceptar algunas cosas y a veces no te van a aceptar en otros, pues. Entonces, y si ustedes se encuentran fuera del plazo establecido por ley, yo les recomiendo que igual presenten su requerimiento, su observación al requerimiento de acusación. Ofrezcan medios probatorios, ciérrense, lloren, supliquen, porque ofrecerlo, incorporarlos después, ahí viene el problema. Doctor, pero se puede incorporar como prueba nueva. La prueba nueva, ustedes ya conocen, es la que no has conocido hasta después de la acusación. O sea, del día siguiente de la acusación hasta el día del juicio, tú tuviste que encontrar una prueba nueva, pues. Y la prueba necesaria sirve siempre y cuando tú hayas introducido información al juez como para que diga, oh, ¿sabes qué? Sí, pues necesitamos ese documento, necesitamos a esa persona, necesitamos tal cosa, porque si no, no vamos a poder decidir. La prueba necesaria se construye en juicio. No es que tú digas, ¿sabes qué? Necesito esto. No, la construyes. La prueba nueva la encuentras después de la audiencia de requerimiento de acusación. Entonces, la prueba de segunda instancia, peor todavía. Entonces, ahí está el problema, pues. Yo les recomiendo siempre quejarse del abogado anterior en la audiencia contra el autor. Nosotros somos respetuosos de su despacho, hemos contestado la acusación de manera extemporánea, pero aquí están los medios probatorios de mi patrocinado. Te van a aceptar, en algunas oportunidades te van a chotear, pero ustedes saben que no es responsabilidad suya. Responsabilidad suya sería siempre y cuando ustedes, pudiendo pelear por la admisión de esos medios probatorios, no lo hacen. Entonces, mi recomendación es esa. Estén de manera extemporánea, ofrezcan medios probatorios, porque no va a haber otra oportunidad para poder analizar ello. ¿Ok? Y que sean medios probatorios, pues, lícitos, ¿no? Que sean útiles, pertinentes y conducentes, pues no vayan a presentar cualquier cosa porque van a perder, en vez de ganarse los aplausos de su cliente le va a meter dos cachetadas. Que no sean sobreabundantes también. ¿Ok? Entonces, ¿qué más sigue? Los elementos de convicción, ya. La participación que se atribuye al imputado. Miren, ahora último he tenido un casito muy interesante. Yo les voy a preguntar algo. Supongamos que el doctor Yaideb trabaja en una tienda en la calle principal de su ciudad. ¿Ok? Entran tres sujetos a mano armada, entran tres sujetos a mano armada, le meten un cachazo en la cabeza del revólver, se llevan su celular y se dan a la fuga. Miren, ¿ah? Tres sujetos ingresan, le meten un cachazo en la cabeza, suben a su moto y los tres sujetos desaparecen. A las 2 horas, encuentran a dos de esos tres sujetos dentro de una minivan. Y esa minivan estaba yéndose también, pues, por la Panamericana. Yo les pregunto algo. ¿Por qué delito deberían responder esas tres primeras personas? ¿Por qué delito? ¿Ya? Las tres personas que entraron a la tienda, golpearon a Yaideb, se llevaron su celular, deberían responder por el delito de robo agravado, ¿sí o no? Claro. Y yo les pregunto algo. Las personas el chofer de la minivan y el copiloto de la minivan, ¿por qué delito deberían responder? Según la policía, la fiscalía dicen que sí hay conocimiento del hecho, pero ustedes conocen perfectamente que no basta el dicho, sino tiene que estar acreditado eso, pues. El investigado puede decir, sí, yo los conozco, ellos nos estuvieron esperando,
ellos nos estuvieron alistando la minivan para irnos, ¿no? Para hacer un transbordo e irnos. Entonces, ¿por qué delito deberían responder, pues? ¿Quién me dice? Cómplice, el conocido caso del taxi. Pero miren, para que tú seas considerado cómplice o se te atribuya cualquier título o grado de participación, tú tienes que participar en la configuración del delito. Por ejemplo, yo le meto un balazo al doctor, doctor, está con el nombre de Galaxy A30. ¿Cuál es su nombre? Escríbalo, escríbalo, porfa. Edgar. Luis Poma, excelente. ¿Familia de Edgar también? Porque son Edgar Poma y Luis Poma, creo que son familia. Entonces, miren, yo le disparo en la cara al doctor Luis Poma, lo mato, bacán. Y yo le digo al doctor Edgar, Edgar, ¿sabes qué? Llévate el cuerpo, quémalo, ¿ok? Quémalo, tíralo por la playa, por donde sea, desaparecelo. No quiero hacer absolutamente nada. Yo les pregunto algo. ¿Por qué delito debería responder yo? ¿Y por qué delito debería responder Edgar? ¿Quién me dice? En lo que voy sirviéndome un poco de agua porque tengo sed. Ya está, ya regresé. Uy, a ver, el doctor Henry tiene una súper pregunta. Ni hay complicidad en el homicidio, no hay complicidad en el homicidio, pero sí encubrimiento al desaparecer la evidencia de crimen. A ver, doctor, usted se llamaba Luis. ¿Podría buscarme si tuviera la mano o alguien tuviera la mano el delito de encubrimiento, por favor? Mientras que voy leyendo el ejemplo del doctor anterior, doctor Henry. Le voy a cobrar por consulta. Se realiza una denuncia por delito de violencia contra la mujer y miembros de la familia. Se establecen primero 60 días para la etapa preliminar y luego se amplía a 60 días más. Ok, son 120 días, hasta ahí estamos bien, todo correcto. El fiscal determina que se inhibe por no ser competente, ya que no se daban los requisitos, recalificando el delito contra la libertad sexual, acoso sexual, y lo envían a otro fiscal, el cual señala que se realizaron preguntas sugestivas e inducidas para variar la versión y redireccionar el delito penal. Ambos fiscales se inhiben y entran en controversia y elevan la carpeta a la Fiscalía Superior Penal. ¿Cómo se debe proceder en favor del denunciado que hasta la fecha no se le ha tomado su manifestación y han pasado ya 6 meses desde que concluyeron los 120 días? Ok, listo, doctor Henry, ya le entendí su pregunta anterior. Lo primero que tendrías que hacer en ese caso es contratarme. Y cuando me contrates yo lo voy a solucionar. Mentira. Mira,
Lo primero que hay que tener en cuenta, acá tengo una guía, 404, que consiste en sustraer a una persona de la persecución penal y la ejecución de su pena. ¿Dónde está? Aquí está. Yo trabajo de esta manera, por ejemplo. Estas guías médicos legales, yo las tengo en libros, si se dan cuenta. ¿Ok? Las tengo en libritos. ¿Por qué? Porque se trabaja de una manera mejor. Hay 3 guías que tengo. ¿Ok? Entonces, eh, la guía que te va a ayudar es esta guía de acá. Se llama guía de, apunten por favor para no estar repitiendo. Se llama guía de procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y a niños y adolescentes varones víctimas de violencia. Entonces, en esta guía, mis queridos compatriotas, lo que vamos a encontrar es algo muy interesante. Te dice, por ejemplo, acá está, déjenme encontrar la hoja, que el peritaje, perdón, el psicólogo, al momento de realizar la evaluación en la cámara GESEL al agraviado, no puede realizar preguntas sugestivas, capciosas o que tengan algún sentido de inducir a una persona a vincular a un hecho delictivo, pues no a otra. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros, por ejemplo, doctor, doctora, doctores, en esos supuestos? Lo primero que tendría que hacer es solicitar la exclusión de esa cámara GESEL. Yo en mi tiempo como abogado litigante, porque soy un abogado particular, me dedico al litigio penal, desde que tengo uso de razón, desde que me enamoré en la universidad de esta hermosa rama del derecho, desde entonces, excelente doctor Dante, yo desde que era estudiante de Derecho siempre he tenido, disculpando la palabra, siempre he tenido una oficina, ¿no? Siempre me ha gustado, como dicen algunos, no ser papeluchero, como dicen, ¿no? Pero de los papelucheros que responden, que trabajan de manera correcta, ¿no? De los que sí eh, cumplen lo que dicen y lo que jamás engañan. Entonces, poquito a poco me he ido formando, me he ido equivocando a través de los años. No me considero perfecto nunca, pero por ahí vamos haciendo cositas buenas, pues, ¿no? Entonces, eh, siempre me surgió la idea, o siempre he tenido la suerte, no sé si la suerte, por ejemplo, pero he tenido la suerte de a veces presentar tutelas de derechos algo medias locas, algo medio raras, extrañas. Claro, los jueces no me choteaban, pues no, básicamente me choteaban, pero la Corte Suprema después de 6, 7 mesecitos, un año después, 2 años después, emitía un pronunciamiento básicamente diciéndome, oye, lo que tú hiciste en su momento está bien, el error no fue tuyo, fue de los jueces. Pero ya saben, pues, ¿no? Tengo mis escritos, por si acaso, para acreditar que he presentado este tipo de tutela de derechos solicitando la exclusión de la declaración de un testigo por falta del abogado defensor, de un agraviado por falta del abogado defensor. Entonces, son como méritos que uno tiene, ¿no? Bajo 7 llaves, porque, bueno, a nadie le importa, obviamente, pero uno por gratitud lo guarda, pues, ¿no? Entonces, lo que ustedes tendrían que plantear en ese supuesto, si es que ven que el fiscal, que el perito, que el psicólogo le dice, ¿sabes qué, Dante? Tú conoces, ustedes miren, este es el sentido de una declaración en cámara GESEL. Dante, respóndeme por favor al toque nada más. Si puedes activar tu micro, te presto el micro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ABCD. Tú me dices si te activo el micro. Permitir grabar contacto múltiple, pues no, chatear, no creo que no puedo. Ya está. Uy, ok. ¿Quién quiere conversar conmigo? ¿Quién quiere que le explique? Ok. Henry, activa tu micro. Te lo activo ya.
Ay, disculpa. Ya está. Ok, profesor, ¿cómo está? Un gusto Listo, conocerlo, ¿qué tal? profesor. Sí, buenas Henry, noches. te pregunto, eh, ¿conoces al doctor Dante Campos? Y no, profesor, no tengo la Ok. suerte de conocerlo. ¿Sabías que Dante Campos es abogado? Y debe serlo. Sí, Ok. doctor. Sí. Mire, entonces miren, este tipo de preguntas que uno realiza, sea por el psicólogo o sea por el fiscal, por cualquiera de ellos dos, e incluso por el abogado de la víctima, cuando le da preguntas o le presenta preguntas sugestivas, capciosas, inducidas, esas preguntas vulneran el derecho de defensa del investigado. A menos que, por ejemplo, las preguntas sean, ¿no sabes qué? Henry, ¿tú sabes por qué estamos el día de hoy acá? Sí, pues estamos aquí en una clase de CEFOCAP. ¿Me podrías decir, por favor, qué te enseñaron en esa clase de CEFOCAP? Bueno, me enseñó el doctor Adrián Osorio García un poco del control de acusación, ¿no? Perfecto. ¿Hablaron del control de acusación? Sí, hablamos del control de acusación. ¿Qué entendiste del control de acusación? Bueno, entendí esto, entendí lo otro, algunas cositas más que me explicaron. Entonces, una declaración, tanto de un testigo, de un agraviado, esas preguntas deben ser preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? No deben ser preguntas con la respuesta dentro, sea por parte del fiscal o sea por parte del psicólogo. A menos que el mismo agraviado ya lo haya dicho, pues. ¿Por qué estuviste el día de hoy? ¿Por qué estás el día de hoy acá? Bueno, porque mi tío Henry me tocó. Listo. Él es tu tío Henry. ¿Dónde vive tu tío Henry? Bueno, mi tío Henry vive en mi casa. Ok. ¿En tu casa cuántas personas viven? Pues, entonces ya es otro tenor, pues. Cuando la misma agraviada ya da esa información, ya dice un nombre o solamente faltaría un apellido, entonces ya por ahí se ha realizado de manera correcta esa cámara GESEL. ¿Podrías plantear una tutela de derechos solicitando la exclusión de esa cámara GESEL? Claro que lo puedes hacer, pero otra cosa también tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, si es que no participa, yo he tenido varios casos en donde los defensores públicos no participan en las cámaras GESEL, no participan, incluso abogados particulares no participan en cámaras GESEL, no participan en diligencias, les notifican o a veces no les notifican. Entonces, también podría solicitar la exclusión de una cámara GESEL porque no existió una correcta notificación al investigado o les notificaron 5 minutos antes de que se realice la diligencia. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? 127, notificarse al día siguiente de la disposición. Ok. Doctor Henry, ¿alguna otra pregunta? No, profesor, muchas gracias. Sí, ya lo tengo claro. Excelente. ¿Quién tiene otra pregunta, por favor? Si gustan, le puedo. Yaidep, te activo tu micro. Espera, déjame escribir tu nombre. Yaidep. Ya está. Si gustan, le puedo dejar mi número también para cualquier duda que tengan. Y por favor, no me metan en problemas, porque varias veces he dado mi número y me paran llamando colombianos diciéndome que me han prestado plata. ¿Usted conoce al doctor Yeidep? No lo conozco al doctor Yeidep, pero usted ha sido su garante, su aval para que le prestemos plata. Sí, sí, claro. Ahí le dejo mi número. Yeidep, sí, dime. Ah, te activo el otro, esa cuenta, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya te activé. Ya está, ¿Qué ahora tal? sí. Buenas noches con todos. Estimado profesor, ¿cómo está? Un gusto conocerlo. Es la primera vez que, bueno, tengo una clase de Derecho Penal tan interesante. Es básicamente en mi etapa de estudiante en la que me encuentro y básicamente me interesa bastante el tema del derecho penal, porque yo en su momento fui cesigrista en el Ministerio Público. Ahí, bueno, básicamente me desempeñé en el rol de asistente de función fiscal y asistente administrativo. Ya han pasado ciertos años, estoy a punto de culminar mi carrera y bueno, he vuelto a retomar y espero
con la gracia de Dios, culminar, poder licenciarme, ¿no? Sin embargo, tenía una cuestión de un comentario, es, en un requerimiento mixto en donde se absuelve, se sobresee a una de las partes procesadas, en ese mismo día se lleva la etapa de control acusatorio a la parte imputada cuando el requerimiento es mixto. Esa era mi pregunta, profesor. Ya te entendía. Mira, por ejemplo, dependiendo del tipo de proceso, si es que es un proceso complejo, se puede hacer en dos audiencias. A eso te refieres, creo, ¿no? Yo tengo casos, por ejemplo, en donde el proceso es por crimen organizado, ¿ok? Hay 30, 40 investigados. No solamente por crimen organizado, sino también por robo, por homicidio calificado, por sicariato, por extorsión, por muchos casos. Entonces, lo que el fiscal, por ejemplo, hace es un requerimiento mixto. Presenta sobreseimiento de tales delitos y acusa por tales delitos. Entonces, el juez cita audiencia de control de acusación. El 10 de enero, por ejemplo, del 2024, listo. Ese día se realiza una sesión para el sobreseimiento. ¿Sabes qué? Como ya son las 6, 7 de la noche, vamos a suspender y vamos a llevarlo otro día. A veces lo hace dentro de la semana, 2 semanas. Yo he tenido hasta a veces esperando 2 meses para que continúen un requerimiento de acusación. Entonces, sí se hace en varias audiencias, una audiencia de control. En primer lugar, se podría tocar el sobreseimiento y ya terminado, concluido el control de sobreseimiento, recién podrías entrar al control de acusación. Ahora, lo que siempre tienes que tener en cuenta, todos tenemos que tener en cuenta, es preguntarle al juez. Cuando tú estás en un juzgado que no conoces, pregúntale al juez. Doctor, antes de comenzar la audiencia, yo quisiera saber cuál es su manera de trabajar. Quisiera ver si primero debatimos control sustancial, control formal, perdón, control sustancial y ofrecimiento de pruebas, o hacemos uno por uno. Primero la acusación del fiscal, el requerimiento de acusación, después yo hago el control formal, ¿no? Y después usted me avisa para hacer el control sustancial o plantear una excepción, y por último usted me avisa cuando vamos a ofrecer medios probatorios. Entonces siempre preguntar, porque a veces te confías, trabajas el sobreseimiento y el juez, cuando ya menos te das cuenta, ya está resolviendo el requerimiento de acusación. Doctor, pero no he ofrecido mis pruebas, doctor, pero ya pasó la etapa para ofrecer pruebas. Entonces, a veces por esos pequeños descuidos podemos perder un proceso. Si he respondido tu pregunta, si es lo que he entendido de tu pregunta, quisiera saber si es que es correcta la respuesta. La audiencia de control de acusación directa también es conocida en la audiencia de control de acusación. A ver, la audiencia de control de acusación directa también es conocida así en la audiencia de control de acusación. No entendí. En control de acusación directa. Mm, Bueno, siguiente pregunta. Ante todo, las gracias por su ponencia magistral. Gracias, doctor Wilner Pasco Delgado. ¿Se puede excluir un medio probatorio en juicio oral por subjetiva, presentado por el Ministerio Público cuando se refiere a un acta donde se incorpora una foto, pero en ella no se detalla la fecha o hora toma fotográfica? A ver, miren, por ejemplo, en juicio oral no se puede excluir. Se supone que tú, en control de acusación, lo que tienes que hacer es analizar utilidad, pertinencia y conducencia. Pertinencia, utilidad y conducencia. Entonces, si es que ese elemento de convicción, ese medio probatorio que tú estás ofreciendo, no es conducente, no se ajusta a ley, entonces tú lo que tienes que hacer es ahí excluirlo. Doctor, por si acaso, el Ministerio Público está presentando una fotografía. Esa fotografía no acredita cuándo se tomó la foto. Pudo haber sido hace años. No hay una fecha en concreto. Entonces, no se puede no se puede incorporar, no se puede admitir en esta etapa intermedia ese medio probatorio, porque no hay precisión respecto a la realización de esa diligencia, ¿ok? No está la fuente de la prueba tampoco. Entonces, por ahí, en juicio oral no se puede, pero en la etapa intermedia sí. Pero si pasara, por ejemplo, si pasara a juicio oral este medio probatorio, los jueces, si existe una violación del derecho de defensa, un derecho constitucional del investigado, en su realización o su obtención, los jueces solamente tienen que ignorarla,
nada más. Cuando le vuelve la acusación fiscal para solucionar en esta etapa, puedo presentar medios de prueba, observar y otros. Mira, a ver. Eso es lo raro, ¿no? Porque se supone, y no está contemplado en el código, te dice que se debe devolver la acusación, pero normalmente debería aplicarse lo que tú dices, Tony Pucho. Si se devuelve la acusación para que el fiscal corrija la imputación, se supone que te tienen que notificar a ti de nuevo para que tú observes otra vez la acusación, ofrezcas nuevos medios de prueba, pero eso no lo permiten, pues, eso lo hacen en la misma audiencia. Y bueno, por ahí también podría ser un punto muy importante y poner de pretexto, ¿sabes qué, señor magistrado? El fiscal ha imputado un nuevo delito, ha corregido la imputación, entonces nosotros ofrecemos nuevos medios probatorios. Por ahí podría ser. La audiencia de control de acusación directa también conocida como, bueno, sí, ya lo respondí. Ponencia, estamos repitiendo. Puedo preguntar. ¿Puedo solicitar tutela de derechos si el plazo de 5 días para presentar el recurso de elevación de actos ha vencido y aún así la Fiscalía eleva al superior dicho recurso? A ver, mira, por ejemplo, en primer lugar, el Tribunal Constitucional ya nos ha dicho de manera clara que el agraviado sí puede plantear una tutela de derechos. ¿Cuándo? Cuando los derechos del agraviado estén vulnerados, pues. No son los derechos que están reconocidos en el artículo 71. Esos están reconocidos en el artículo 82, si no me equivoco, por ahí. Derechos del agraviado, dice. Entonces, uno de los derechos del agraviado es plantear su recurso de elevación de actuados. Entonces, imagínense en el supuesto, ¿no? Ustedes presentan dentro de sus 5 días y el fiscal dice, no, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero archivar el caso y no voy a elevarlo, pues, ¿no? Entonces ustedes pueden plantear una tutela de derechos, pues, en ese supuesto, al juez de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque ustedes tienen derecho a un debido proceso, también como parte agraviada. Entonces, ¿el agraviado puede plantear tutela de derechos? Sí. ¿Con ese nombre? Sí. Lo dice el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema no lo ha emitido, el Tribunal Constitucional nos da la respuesta. Puede ser uno de los indicios, procesos en el curso de corrupción de funcionarios como delito previo para acusar por lavado de activos. Puede ser uno de los indicios, procesos en curso por corrupción de funcionarios como delito previo. Lo que pasa es que en el delito de lavado de activos no te exigen delito previo. Antes sí te exigía, ¿no? Para que tú imputes delito de lavado de activos tienes que acreditarme de dónde viene ese dinero. Entonces, ahora ya no es así. Suficiente con que tú tengas dinero. A mí no me importa si es que tú te dedicaste antes al tráfico ilícito de drogas, a la extorsión, a lo que tú quieras. A mí me respondes porque tú tienes $1.000.000 en tu cuenta de banco y tú solamente eres profesor de universidad. Entonces, ahí hay lavado de activos, pues. ¿Cuándo se realiza la cámara GESEL? Como prueba anticipada es obligatorio. GESEL, como prueba anticipada es obligatorio que se encuentre el abogado del imputado. Absolutamente que sí. Desde el año 2019-2020, doctora Nila, ya no debería ser una pregunta, sino sería una obligación. Y no solamente el abogado del investigado, sino también el juez de investigación preparatoria. Entonces, ahí el juez de investigación preparatoria tiene que estar presente, pues. Como es una prueba anticipada, se supone que es como una evaluación que se realiza antes del juicio. Entonces, es una prueba que está anticipada al juicio. Posiblemente la menor ya no la necesitemos, ya no la debamos llevar al juicio oral por un tema de revictimización. Entonces, que esté el juez de investigación preparatoria antes para que su declaración tenga más formalidades en el proceso. Y no solamente tiene que estar el juez de investigación preparatoria, tiene que estar el fiscal y tiene que estar el abogado defensor y uno de los familiares directos de la agraviada. Un gusto escucharlo. Me gustaría saber si ya está en etapa de juicio oral o en realidad los elementos de convicción no se encuentran en línea al delito, puedo pedir el sobreseimiento, ¿no? Y en realidad los elementos de convicción no se encuentran en línea al delito, puedo pedir. Me gustaría saber si ya está en etapa de juicio oral y en realidad los elementos de convicción ahí no se podría solicitar el sobreseimiento. Se solicita la absolución. Tendrías que pelearte por la absolución por insuficiencia probatoria, pues. Lo que debiste hacer en la etapa intermedia es solicitar un sobreseimiento ¿cómo se llama?
por falta de elementos de convicción, por falta de medios probatorios que acrediten la responsabilidad. Pero ya en juicio, por insuficiencia probatoria lo pueden absolver, pues. En caso de una investigación por violencia sexual a menor de edad mayor de 14 años, en la que hubo consentimiento de la víctima porque eran enamorados, el fiscal en su última disposición archiva el caso. ¿Ah? En caso de una investigación por violencia sexual a menor de edad mayor de 14 años, en la que hubo consentimiento de la víctima porque eran enamorados, el fiscal en su última disposición archiva el caso o sobresede. No, el fiscal no puede sobreseer. El sobreseimiento lo acepta el juez de investigación preparatoria. El fiscal solamente lo propone. Por eso es que decimos que el fiscal pierde, ¿cómo le puedo explicar? Pierde peso durante la investigación formalizada, porque ya no depende de él terminar con el curso de la investigación, sino del juez de investigación preparatoria. El fiscal archiva, el juez sobresede. A ver. Procede tutela de derechos solo en el acto de audiencia de incoación de proceso inmediato, también el juicio oral lo es declarado procedente. Bueno, normalmente yo lo he planteado, como le digo, doctor, yo lo he planteado en la misma audiencia de incoación de proceso inmediato. No me he arriesgado a plantearlo en la audiencia de incoación de proceso inmediato. No me he arriesgado a plantearlo en el juicio inmediato por miedo a que los jueces digan, sabes que no puedes, ¿no? Logré excluir esas cámaras de vigilancia, sí. En la audiencia de incoación me declararon fundada la apelación, la fiscalía apeló después de 3 días, pero eran en ese mismo momento, pues. Las resoluciones en esa audiencia de incoación de proceso inmediato se apelan en ese mismo rato, y la fiscalía lo hizo después de 3 días, pensando que era un auto normal. Entonces, por ahí nos dieron la razón. Apropiarse de una herencia en dinero es lavado de activos. A ver, apropiarse de una herencia. Yo creo que no sería herencia. No, se debería responder en la vía civil, pues. La vía civil es la idónea, ¿no? O sea, se supone que si tú, por ejemplo, ¿no? Tu vecino fallece, ¿ya? Y tú entras a su casa de 5 pisos, su edificio de 5 pisos, y comienzas a vivir y te comienzan a investigar, oye, ¿tú tienes esa casa de 5 pisos? No, pues, pero yo fue porque yo ingresé porque mi vecino falleció y no había nadie, ¿no? Entonces no hay lavado de activos ahí. A ver, ¿en qué casos el fiscal actúa como prueba preconstituida entrevista en cámara Gesell? A ver, una cosa es la prueba ilícita, una prueba ilícita, la prueba anticipada y la prueba preconstituida. La prueba preconstituida únicamente se realiza por las actas policiales o documentos así. Entonces, no podría ser una prueba preconstituida una cámara Gesell. Uy, mi batería, mi batería. ¿Qué más? Ah, la prueba indiciaria. En los casos que fiscal actúa como ya, eso ya respondí. Uy, me pasa la electricidad. Un segundito para no abandonarles. Ya está. En la prueba indiciaria, el fiscal en la acusación tiene que señalar concretamente los hechos de los tipos de indicios que la defensa sepa si son únicos concurrentes como parte de la debida motivación. A ver, de nuevo. En la prueba indiciaria, el fiscal en la acusación tiene que señalar concretamente los hechos de los tipos de indicios que la defensa sepa si son únicos o concurrentes como parte de la debida motivación. Lo que pasa es que, por ejemplo, normalmente, si te das cuenta, todas las pruebas que existen son pruebas indiciarias, pues. Las declaraciones, pues, en realidad todos son pruebas indiciarias. Incluso la Corte Suprema dice, ¿no? La pericia psicológica también es una prueba indiciaria, pero le damos valor probatorio siempre y cuando existe una vinculación, una concatenación entre dos elementos de convicción. Pero en realidad todos son pruebas indiciarias, pues. Ahora, se le dice detalladamente prueba indiciaria. Siri está molestando. Se le dice básicamente prueba indiciaria cuando falta el nexo ya. Cuando falta el nexo. Por ejemplo, hay una cámara de vigilancia al frente de mi casa. Se acredita que yo ingreso a mi casa con el doctor Yaidep, ¿ya? Y se ve que yo estoy saliendo. A los 3, 4 días se encuentra el cuerpo de Yaidep dentro de esa casa que ya tiene 3, 4 días de descomposición. Entonces,
¿Hay algún testigo que diga que yo maté a Yaidep? No, pero hay una prueba indiciaria, por ejemplo, un indicio que acredita que en esa cámara de vigilancia, que los únicos que ingresamos en esta semana a esa casa fuimos Yaidep y yo. Y el único que salió tranquilo fui yo. Entonces, ¿de quién se sospecha o de quién se puede indicar que realizó el delito de homicidio? El único sería yo, pues. Si se hace una presunta oferta de inversión por compra de vehículo y la inversión fracasa por razones X, puede ser declarado culpable por el delito de estafa. A ver, si se hace una presunta oferta de inversión por compra de vehículo y la inversión fracasa, solamente te voy a decir algo, porque eso ya es un tema un poquito más contractual. El delito de estafa, así lo dice varios autores, el Código Penal no defiende estupideces, por ejemplo. No por tu ejemplo, obviamente, te lo digo de manera general. Si a ti te venden, por ejemplo, no te hacen un contrato, yo te vendo un caballo de color dorado, ¿no? Te venden un contrato de color, un caballo de color dorado, ¿ya? Y tú quieres denunciar por estafa porque no te cumplieron tu contrato, en primer lugar te van a decir, oye, pero también no seas tonto, pues, no te van a vender algo que es imposible, ¿no? No puede existir estafa porque tú mismo aceptaste esa estafa, pues tú mismo dejaste que te engañen. Te venden un terreno en la luna. Doctor, yo quiero denunciar por estafa porque el señor me dijo que me iba a vender un terreno en la luna. Oye, pero tampoco seas gil, pues, no te dejes engañar. Ese es el problema. En una audiencia de sobreseimiento solicitada por la Fiscalía es necesario que el investigado esté con su abogado. En una audiencia de sobreseimiento solicitado por la Fiscalía es necesario que el investigado esté con su abogado. Sí, porque le tendrías que dar un poquito más de puncha al sobreseimiento realizado por el Ministerio Público. Porque si tú lo dejas, a veces el juez, obviamente el juez no está en la obligación de aceptar ese requerimiento de sobreseimiento. El juez puede, por ejemplo, apartarse de lo que dice, devolver el requerimiento de sobreseimiento y decirle, ¿sabes qué, fiscal superior? Mira lo que está haciendo tu fiscal, quiere sobreseer un caso donde está clarísimo que esta es responsable penalmente. Entonces, ahí tienen que entrar tú para meterle punch. Absolver por insuficiencia probatoria, ¿se tiene que pagar reparación civil? No. Por ejemplo, cuando existe prescripción, se declara la prescripción de la acción penal. A ver, un ejemplo. Las sentencias absolutorias eh, pagan reparación civil. ¿Cómo podríamos explicarlo? A ver, no, ese no es el ejemplo. Ya, miren, supongamos que en un proceso se declare la prescripción de la acción penal, ¿ok? Entonces, se declara la prescripción, se sobresee el proceso y el juez puede aplicar una reparación civil porque sí existen suficientes elementos de convicción como para que lo hubieran sentenciado. Si hay responsabilidad penal en los elementos de convicción, pero tú te salvaste de la sanción penal, entonces de la reparación civil no te vas a poder salvar, pues, porque tú cometiste ese delito. Que prescribiera es otra cosa, ¿ok? Entonces por ahí sí podría aplicarse. En otro caso más. Lo del encubrimiento, 401 creo que era, ¿no, doctor? Si no me equivoco. ¿Qué artículo es? 401 es enriquecimiento ilícito. 405. Está. Encubrimiento real, el que dificulta la acción de la justicia, procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. ¿Podría responder penalmente el sujeto que quemó el cadáver del doctor Edgar? Bueno, sí podría ser responsable penalmente por ese delito, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que analizar en cada caso en concreto, cada delito que nosotros analizamos, son los elementos configurativos del tipo. Descriptivos o normativos, pero elementos configurativos del tipo. Si falta un elemento configurativo del tipo, si falta un verbo rector, por ejemplo, una condición de la gente, una cualidad de la gente dentro del tipo penal, entonces por ahí podemos plantear una excepción de procedencia de acción o pedir el sobreseimiento en la etapa de control. El fiscal solicita el requerimiento por falta de elementos de convicción y el juez declara fundada el sobreseimiento. ¿Qué pasa si el superior no confirma? Si no confirma, el fiscal solicita el requerimiento por falta de elementos de convicción. Quiero entender qué es el requerimiento de sobreseimiento.
por falta de elementos de comisión y el juez declara fundar el sobrecimiento. ¿Qué pasa si el superior no confirma? Pero si declara el sobrecimiento, el juez declara el sobrecimiento, ya el fiscal superior no tendría nada que ver, pues. Delito entre hermanos, cuando uno se queda con el dinero de otro que le confió para guardarlo. Ah, eso podría ser apropiación ilícita, pero entre familiares directos no hay delito, si no me equivoco. Ajá, entre familiares directos no hay delito, pues. No me equivoqué, doctor Edgar, estamos bien, todavía estoy recordando algunas cositas. Entonces, bueno, gracias a todos por sus preguntas, han sido bastantes preguntas, ya me he quedado sin garganta también. Entonces, espero verlos pronto, si es que tenemos la suerte de cruzarnos en otro curso, otro diplomado. eh, Escríbame, ¿no sabes qué, doctor? Yo estuve en la clase pasada con usted, esto que el otro, o les dejo mi número de nuevo para cualquier consulta, cualquier duda que tuvieran. Y si van a llamarme, por favor, llámenme a partir de las 10 de la mañana, porque hasta esa hora duermo. Entonces, gracias a todos, gracias por su tiempo. Gracias por su participación. Ha sido un salón muy activo. Eh, si es que me invitan los de Cefocap, encantado, bueno, como le digo, después de creo mes y medio regreso, mes y medio, casi 2 meses regreso a Cefocap. Entonces, la guía de procedimientos, bueno, nosotros lo hacemos aquí. Si gustas, por eso está mi número, cualquier duda que tengas, igual, ¿no? Ahí te podemos apoyar. Gracias, doctor Edgar, gracias a todos, gracias muchachos. Ya conmigo será hasta una próxima oportunidad.